El yoga, una dimensión de la espiritualidad india. En la historia de la espiritualidad india, el yoga se erige como una vía singular que ha impregnado innumerables facetas de la vida religiosa y cultural. Este antiguo sistema de prácticas yógicas, una verdadera creación del subcontinente indio, ha influido profundamente en las religiones y filosofías de la región, desde el hinduismo hasta el budismo y el tantrismo. Los orígenes del yoga, una tradición prearia, Honda. Los orígenes del yoga se remontan al período preario de la civilización india, antes de la llegada de los pueblos indoarios. Las prácticas yógicas se desarrollaron entre las poblaciones indígenas del Valle del Indo, quienes poseían una rica tradición de culto a la diosa madre, el dios de la generación, prototipo de Shiva, y la veneración de la naturaleza. La civilización del Indo, tal y como demuestran los hallazgos arqueológicos, ya exhibía representaciones iconográficas de yogis en posturas de meditación. El yoga como técnica de liberación AIA. Más allá de sus orígenes prearios, el yoga se convirtió en una técnica soteriológica suprema, una vía para alcanzar la liberación del sufrimiento y el ciclo de nacimientos y muertes. En el clásico Patanjala Yoga, las prácticas yógicas se sistematizaron y justificaron filosóficamente como un medio para alcanzar el estado de kaivalya, o aislamiento. Sin embargo, independientemente de su naturaleza filosófica, el yoga siempre ha sido ante todo una práctica. La acción sobre la contemplación atarasyu. A diferencia de otras tradiciones religiosas que enfatizan la contemplación, el yoga prioriza la acción, el gesto y la experiencia concreta. Esta práctica de la acción, arraigada en el sentido arcaico de la creación y la transformación, ha permitido al yoga interiorizar los rituales y las especulaciones cosmológicas, animándolas y haciéndolas experiencias vivas. La cosmización y la liberación. El yoga también aspira a la cosmización del ser humano, una interiorización de la creación cosmogónica. El yogi repite y hace propios los ritmos y armonías del cosmos. Sin embargo, esta cosmización no es un fin en sí mismo, sino una etapa hacia la liberación final, hacia el aislamiento del cosmos y la conquista de la inmortalidad. El yoga, una fuerza de unificación y conquista espiritual, Opekon. A lo largo de la historia, el yoga ha desempeñado un papel fundamental en la unificación espiritual de la India. Los yogis, sadhus y fakires han sido venerados y temidos como puentes entre lo sagrado y lo profano. Sus peregrinaciones y enseñanzas han contribuido a la hinduización de la experiencia religiosa indígena y a la aceptación de las prácticas populares por parte del brahmanismo. El yoga también ha sido un instrumento de conquista espiritual, utilizado por misioneros indios para difundir su influencia en el sureste asiático, el Tíbet y más allá. Conclusión. El yoga es una dimensión esencial de la espiritualidad india, una técnica autóctona y panasiática que ha influido en innumerables aspectos de la vida religiosa y social. Sus orígenes prearios, su énfasis en la acción concreta, su aspiración a la cosmización, y su papel unificador, hablan de su importancia perdurable como un medio para experimentar lo sagrado, alcanzar la liberación y conquistar el mundo. El yoga sigue siendo una fuerza vibrante en el mundo actual, una antigua tradición que continúa inspirando y transformando a innumerables buscadores espirituales. Trascendencia del ser, un viaje de liberación y reintegración, es mucho más allá de la mortalidad. La realidad reside en la inmortalidad, donde el ser reconoce su eternidad. El yogi, tras liberarse de las ataduras cósmicas, se eleva a la inmortalidad, encontrando libertad, autonomía y dicha en el ser eterno. Mediante la muerte, se libera de la muerte, trascendiendo incluso su propia humanidad. Esta paradoja, sin embargo, esconde algo más profundo: la coexistencia del ser y el no ser, de la parte y del todo, de lo efímero y lo eterno. No solo el yoga Patanjala, sino también el tantrismo y la erótica mística reconocen esta paradoja, donde el nirvana y el samsara se encuentran, un estado absoluto donde no existe distinción alguna entre el ser y el no ser. Aquellos que alcanzan este estado dejan de ser humanos, pero no se convierten en dioses, sino en seres divinos, un lugar geométrico, donde lo sagrado y lo profano, el ser y el no ser, se encuentran. El sueño de la humanidad arcaica de transformar lo profano en sagrado, la coexistencia de lo irreal y lo real, de la parte y el todo, está presente en la historia de las religiones. El ritual incorpora lo sagrado en lo profano, convirtiendo lo irreal en real, mediante una hierofanía. Esta paradoja del ser divino no es única en la historia religiosa india, sino que también se encuentra en espiritualidades arcaicas en todo el mundo. Además, la paradoja yógica revela un instinto metafísico más profundo: la reintegración de toda la realidad en su modalidad primordial, no diferenciada, el estado anterior a la creación. El ser humano, al anhelar su propia liberación, también sueña con la liberación de todo el cosmos, a través de una reintegración de todas las formas y existencias en la unidad primordial.
Los mitos de la suspensión del tiempo expresan este anhelo de reintegración en el momento auroral, un estado paradisíaco, virginal y ahistórico, que precede a la creación, cuando el ser era una unidad sin fisuras. El deseo de renacer, de empezar de nuevo, de regenerarse, es una manera en que el ser humano tradicional se libera de su pasado, que se considera negativo y estéril. El yoga es una fósil viviente, una modalidad de espiritualidad arcaica que ha sobrevivido hasta nuestros días en forma de mitos y fórmulas teológicas. La incorporación fisiológica de lo sagrado, el logro del ser divino, la coincidencia paradójica del Buda con el samsara, la salvación de todo el cosmos, son todas modalidades de la espiritualidad arcaica que persisten en el yoga contemporáneo. Sin embargo, el yoga no es un mero fósil viviente, ya que se ha enriquecido y adaptado con el tiempo. Ha influido en la historia de la India y continúa dando frutos en diversos ámbitos. Su valor reside en preservar las experiencias, nostalgias y esfuerzos de la humanidad arcaica, recordándonos nuestro anhelo eterno de trascendencia y reintegración. Voces del silencio, Opai. En el abismo de mi ser, descubrí el camino hacia el silencio. Sosteniendo mi espíritu entre el éter y la tierra, me aventuré en lo desconocido. Con cada inhalación, sentí la vibración del universo resonando en mi cuerpo. El aire fue mi guía, purificándome y elevándome hacia las alturas etéreas. A medida que mi respiración se calmaba, una serenidad indescriptible se apoderó de mí. Como un explorador perdido que encuentra un oasis, mi espíritu descubrió un refugio en las profundidades de mi propio ser. Los pensamientos se disolvieron, dejando un vacío inmenso donde yacía la verdad oculta. El diálogo interno cesó, dando paso a una danza silenciosa del espíritu. En medio de la quietud, la sabiduría surgió como una llama, iluminando los rincones oscuros de mi mente. Entendí que el verdadero viaje no consistía en conquistar reinos externos, sino en explorar las vastas extensiones dentro de mí mismo. El yoga, con sus prácticas de concentración y meditación, fue mi brújula en este viaje interior. A través de la disciplina del cuerpo y la mente, aprendí a controlar las tormentas de mi ser y a calmar las turbulencias de mi alma, pero el camino del silencio también fue un camino de dolor. Al enfrentar mis sombras, descubrí las heridas profundas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. El dolor se convirtió en un fuego purificador, quemando las capas de ilusión y revelando mi verdadera naturaleza. A través de la prueba y la tribulación, mi espíritu se fortaleció. La voz del silencio me guió, susurrando secretos al oído de mi alma. Me habló de amor, compasión y unidad. Me reveló que el reino celestial no era un lugar lejano, sino un estado del ser que podía alcanzar en el presente. Era un reino de libertad, donde los grilletes del ego se rompían, y el espíritu volaba hacia las alturas de la conciencia. En el abismo del silencio, encontré la voz más profunda dentro de mí, un vínculo inquebrantable con lo divino, y en su abrazo, encontré el verdadero significado de mi viaje, el regreso a casa, al lugar donde siempre había pertenecido. La iluminación del yoga, un viaje de autoconocimiento y liberación, OL. En un mundo impregnado de ignorancia, el yoga surge como un faro de sabiduría, guiándonos hacia la liberación de las limitaciones de la conciencia mortal. A través de la práctica de una serie de técnicas fisiológicas y espirituales, el yoga aspira a interrumpir el flujo frenético del pensamiento, conocido como Citta Vritti. Estas fluctuaciones mentales, creadas por el subconsciente, vasana, oscurecen la verdadera naturaleza del ser, purusa. El subconsciente, un pozo profundo de latencias, impulsa el ciclo interminable de acciones, karma, y pensamientos, Citta Vritti. Desarraigar estos patrones, profundamente arraigados, requiere un compromiso implacable con la práctica de Ekagrata, la concentración inquebrantable, en un solo punto. Al controlar la actividad sensorial y la influencia del subconsciente, Ekagrata crea un bloque psíquico, un estado de unidad mental que silencia las distracciones y permite el acceso a estados de conciencia más profundos. La técnica yógica, un camino gradual que conduce a la liberación, incluye 8 miembros, abstenciones, yama, principios éticos que guían el comportamiento, disciplinas, niyama, prácticas personales que desarrollan la autodisciplina, actitudes corporales, asana, posturas físicas que preparan el cuerpo para la meditación, ritmo de la respiración, pranayama, técnicas de respiración para controlar la energía vital, supresión de la actividad sensorial, pratyahara, retiro de los sentidos del mundo exterior, concentración, dharana, enfoque sostenido en un objeto específico, meditación, dhyana, expansión de la concentración, abarcando todo el objeto, éxtasis, samadhi, la unión del ser con la verdad, más allá de la mente y el yo. El yoga, más que una mera práctica física o mental, es un viaje de transformación interior que cultiva la conciencia, controla el subconsciente y nos conecta con la fuente de toda existencia. Al abrazar este camino,
nos adentramos en un viaje de autodescubrimiento y libertad, trascendiendo las limitaciones de la conciencia mortal y alcanzando la iluminación. Un viaje hacia el autoconocimiento y el trascendencia. En un reino de autodescubrimiento y trascendencia, el yoga, con sus múltiples facetas, se embarca en un viaje para liberar al buscador de las cadenas de la existencia humana. Este camino comienza con yamas y niyamas, precursores necesarios que purifican el corazón y la mente, liberándolos de los pecados que transgreden la moral universal. Sin embargo, en el yoga, tales transgresiones no quedan impunes, sino que tienen repercusiones inmediatas, forjando un vínculo entre la acción y su fruto. A partir de ahí, el yogi se adentra en un reino de disciplina física y mental, comenzando con asana, la postura yógica que brinda estabilidad física y reduce el esfuerzo muscular, eliminando la fatiga y permitiendo que la atención se centre únicamente en la conciencia fluida. A medida que se domina cada postura, el yogi trasciende la condición humana, adoptando la inmovilidad y la firmeza de una planta o una deidad. El siguiente paso es pranayama, el dominio de la respiración, que no solo regula el ritmo respiratorio, sino que también establece una conexión íntima con estados alterados de conciencia. Al prolongar el aliento y controlar su ritmo, el yogi penetra en las diversas modalidades de la conciencia, desvelando nuevos reinos de experiencia. La concentración, dharana, emerge como el siguiente paso, donde el yogi se centra intensamente en un solo punto, desterrando la dispersión mental y profundizando en la comprensión conceptual. Esto allana el camino para dhyana, la meditación, donde el pensamiento se unifica y se enfoca en un objeto específico. Por último, el éxtasis, samadhi, culmina este viaje, sumergiendo al yogi en una profunda conexión con el objeto de meditación, donde la conciencia se expande y los límites del yo se disuelven. Este estado de iluminación trasciende las percepciones mundanas, revelando la verdadera naturaleza de la existencia y la interconexión universal. El yoga es un camino de renuncia, donde los impulsos humanos se abandonan en pos de un objetivo más elevado. Cada renuncia otorga al yogi un poder mágico, un dominio sobre aquello a lo que se ha renunciado. Esta fuerza no solo se adquiere sobre los objetos materiales, sino también sobre las cualidades innatas, como la avaricia y la lujuria. El yoga también reconoce el poder de la disciplina sobre la mente y las emociones, y fomenta la indiferencia hacia los pares de opuestos, como el calor y el frío, la comodidad y la incomodidad. Al dominar estos opuestos, el yogi alcanza un estado de imperturbabilidad y ecuanimidad. Este viaje hacia el autoconocimiento y la trascendencia está guiado por un maestro, un gurú, que brinda apoyo y orientación a medida que el yogi navega por las complejidades de la práctica yógica. El gurú es un faro de sabiduría, que ilumina el camino hacia la realización y ayuda al yogi a trascender las ilusiones del mundo. El yoga es un camino de transformación, un viaje que culmina en la liberación de las ataduras de la existencia mundana. Es una búsqueda de unidad, una exploración de la verdadera naturaleza del yo y una conexión profunda con el universo. A través de la disciplina, la concentración y la renuncia, el yoga guía al buscador hacia una vida de claridad, paz y trascendencia. El encanto de la meditación, en el corazón de la filosofía yógica yace la práctica de la meditación. Una técnica sagrada que trasciende las formas superficiales de la realidad, para penetrar profundamente en la esencia de todo lo que existe. A diferencia de la meditación secular, la meditación yógica no se limita a calmar la mente, sino que permite una profunda exploración y comprensión de la naturaleza misma de la realidad. El poder de la concentración, esta estación yógica comienza con la concentración, o dharana, que enfoca la mente en un objeto o idea específica. Este punto focal puede ser cualquier cosa, desde una llama parpadeante hasta la respiración propia. Al enfocar intensamente la atención, el meditador elimina las distracciones y cultiva un estado de conciencia lúcida. El éxtasis de la meditación, auchai, la concentración, conduce a la meditación, conocida como dhyana, en la que la mente se fusiona con el objeto de atención. Ya no hay una separación entre el meditador y lo meditado. Este estado extático revela la verdadera naturaleza de la realidad, libre de las limitaciones de los sentidos y la mente. La felicidad del éxtasis, lu. El paso final de la meditación yógica es samadhi, o éxtasis. Aquí, el meditador trasciende por completo la dualidad y se convierte en uno con el espíritu, o purusa. Es un estado de profunda felicidad, iluminación y libertad de los ciclos de nacimiento y muerte. El papel de Dios, Ungin. A diferencia de muchas otras filosofías orientales, el yoga reconoce la existencia de un ser divino, Isvara, que puede acelerar el proceso de liberación. Sin embargo, el papel de Isvara es limitado, ya que la verdadera liberación proviene de la práctica personal de la disciplina yógica.
los poderes ocultos, o por unas de Teres. La meditación yógica no solo lleva a la iluminación espiritual, sino que también confiere poderes sobrenaturales, o siddhis. Estos poderes incluyen la invisibilidad, el conocimiento del pasado y el futuro, y el dominio de los elementos. Sin embargo, estos poderes son vistos como subproductos de la verdadera liberación, no como el objetivo final de la práctica. El encanto de la magia y la mística. La meditación yógica se encuentra en la intersección de la magia y la mística. Combina la búsqueda de poder sobrenatural con un anhelo de trascendencia espiritual. Es un camino único que ha cautivado a millones a lo largo de los siglos, y continúa inspirando a los buscadores de sabiduría y realización en la actualidad. El sendero de la ascesis y la liberación. En un viaje hacia la iluminación, la renuncia y las austeridades dotan a los seres humanos, demonios y dioses de un poder extraordinario. Sin embargo, al utilizar estos poderes adquiridos, se cierra el camino a nuevas conquistas espirituales. El verdadero dominio proviene no de los poderes mágicos, sino del estado de samadhi, un éxtasis en el que el pensamiento se detiene y el yo se contempla a sí mismo. Es en este estado de vacuidad absoluta, sin experiencias sensoriales o estructuras intelectuales, donde el espíritu se libera de las limitaciones humanas y se convierte en uno con el ser. El recorrido hacia este estado implica una lucha constante contra la tentación de sucumbir a los poderes mágicos. El yogi debe concentrarse en purificar su conciencia y trascender las diversas etapas del pensamiento y la meditación. Al alcanzar el samadhi, el yogi experimenta una paradoja. Es a la vez vacío y lleno, vivo y liberado. Participa de la inmortalidad mientras vive en el tiempo. Es una encarnación del ser en su totalidad, a pesar de ser un fragmento. Esta situación paradójica es el resultado de un proceso de cosmización, en el que el yogi se alinea con los ritmos del universo. Al trascender los contrarios, el yogi alcanza una unidad primordial que existía antes de la creación y la multiplicidad. Sin embargo, la liberación no es una simple regresión a un estado indiferenciado. El yogi conserva su conciencia y libertad, enriqueciendo la unidad original con nuevas dimensiones. Esta es la esencia del yoga, una reintegración en la totalidad mientras se mantiene la individualidad.